Ustedes, los que nos visiten por primera vez y los que no, les amamos en su casa y aquí siempre estamos contentos de atenderles. Y una vez más, creo que no es injusto volver a retomar una enseñanza clave y precisa. Y dice la Escritura, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Qué modesto era Jesús. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se puso triste? ¿Lo están leyendo o no? Bueno, entonces, ¿por qué se puso muy triste? Ahí dice, porque era muy rico. Era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú pongas una palabra rema, una palabra justa en nuestros corazones, que quites todo aquello que nos obstaculiza de conocerte más, quita el sueño, el letargo que hay en algunos, Señor. Ayúdale, Señor, a poder poner atención a tu palabra. Quita, Señor, todo espíritu inmundo que quiera venir a seducir sus oídos, Señor, para que no atiendan a la verdad, sino todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a poder ser precisos en esta palabra y sobre todo que genere frutos en nosotros, porque ese es el propósito de tu palabra, Señor. No solamente hacernos inteligentes y conocer tu palabra, sino vivirla, porque de nada sirve conocerla si no la ponemos en práctica, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú ilumines nuestro ser y nuestra mente, y que espíritu y alma y cuerpo, Señor, que conforman nuestro ser, te honren a ti, al único y verdadero Dios. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Ahora, para hacerlo rápido y sin muchas pausas, el joven rico era un joven que hace la analogía de cualquier persona que se niega a poner a Dios antes que cualquier cosa. Así lo voy a decir, no es si eres rico o eres pobre, es si eres idólatra. Todo aquel que pone algo antes que a Dios es idólatra. Fácil. La iglesia de Pérgamo tenía un problema, aceptaba la doctrina de Balaam. ¿Saben cuál es la doctrina de Balaam? La idolatría. Esa es la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta que era un profeta malo, pero por desgracia sí profetizaba bien. Quiso profetizar 3 veces en contra de Israel y las 3 veces profetizó bendición. Balac, que era el rey de Moab, se enojó con Balaam porque le dice: oye, te estoy pagando y tú vienes y te estoy dando para que tú vayas y hables mal en contra de Israel, porque lo quiero conquistar, y cada vez que tú te levantas en el monte y ves hacia Israel, lo único que dices son bendiciones. ¿De qué se trata? Le dice: yo te dije que te iba a dar honra después de la tercera profecía, porque en el camino hacia el monte el Señor mandó un ángel para que se interpusiera entre Balaam y la profecía, y el Balaam no la veía porque Balaam lo único que tenía bueno era que Dios usaba su lengua, pero de ahí en fuera todo era malo. No tenía ojos espirituales, no podía escuchar lo que el Espíritu le hablaba, lo que Dios quería, no podía ver lo que Dios quería que viera, solamente podía hablar porque Dios usa hasta las piedras. Y es algo muy curioso saber que Balaam fue uno de los que profetizó la venida del Señor Jesucristo y que de la nación de Jacob iba a nacer el Redentor.
Imagínense. ¿Ya ven cómo Dios es al diablo? Entonces, pues la burra ve al ángel, se intenta esquivar 3 veces, le mete un zape Balaam a la burra y la burra le dice, ¿por qué me pegas? Yo no sé qué harías tú si un burro te... Hermano, estoy hablando de animales. Yo sé que a veces ustedes en sus corazones ven ahí qué burro es. Y si es así, pues sí, hay muchos burros que nos han hablado alguna vez. Pero realmente, lo que acontece posteriormente es que Balaam le dice algo a Balac. Y le dice, ponme 7 altares y ponme 7 sacrificios. Y tú vas a hacer que las hijas de Moab se metan con los hijos de Israel y forniquen y entreguen. Esa palabra que ocupa en ese momento Balaam se refiere a que van a adulterar en su corazón en contra de Dios. O sea que van a entregar holocaustos, ofrendas a alguien que no es Dios. El pecado de idolatría. Y les dice, y cuando hagas esto, entonces el pueblo será destruido. Y en la última profecía de Balaam profetiza cómo sería la caída de Israel. ¿Y qué creen? Así pasó. Tal cual, el siguiente pasaje después del 23, en el 24, dice la palabra que entonces los hijos de Israel tomaron a las hijas de Moab y ofrecieron holocaustos y sacrificios a los dioses moabitas. Y entonces el número de personas que murieron esa vez, ay hermano, ¿para qué le cuento? Fueron casi 240,000. Casi 3/4 partes del pueblo. Todo lo que toma el primer lugar de Dios es idolatría. Llámese trabajo, aunque a veces dicen, es que Dios me ha provisto de este trabajo. Pero ¿cómo está haciendo el trabajo para que ya no busques a Dios? ¿Es bendición? Nada de lo que usurpa el lugar de Dios es de bendición. Hay veces que Dios nos entrega bendiciones a nosotros, pero somos malos administradores. No sabemos dosificar nuestros tiempos. Nos esmeramos, nos afanamos pensando que nos vamos a hacer más ricos si trabajamos más. Y la realidad es que nadie puede añadir ni a un solo cabello a su cabeza. Y esas son las personas que cuando Cristo venga y se queden, van a declarar en contra de Dios. A la familia. Por eso dice el Señor, nadie que le haya dejado padres o hermanos o casa o mujer o hijos o hijas para el reino de Dios. O sea, eso se refiere con dejar todo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús realmente estaba diciéndole al joven rico, quédate pobre? Algo que Jesús tiene, que nosotros también podemos tener, repita conmigo, se llama discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es un don del Espíritu Santo, los cuales me encanta, ¿verdad? Gálatas nos enseñan los dones del Espíritu. Corintios nos enseñan los dones del Espíritu. Según de Corintios 2. Según primera de Corintios 2, nos habla de los misterios. Nos habla de los dones del Espíritu. Pero los dones que el Señor nos da son para usarlos. No son para que lo tengas ahí guardado. Y entonces Jesús tiene el discernimiento de espíritu y ve al joven rico que se le acerca. Pero fíjense lo primero que hace el joven rico. El joven rico no era tonto, porque el joven rico era una persona preparada. Y lo primero que hace es apelar a la bondad de Jesús. Y le dice, maestro, bueno. Por lo tanto, ahí hay un conflicto verbal y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Los regaña. Se le queda viendo al joven rico que vino con mucha humildad, porque hay falsa humildad en nosotros. Y le dice, maestro bueno. Esta palabra me recuerda a la palabra que ocupaban los fariseos. Y le dice,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde de una manera muy específica. Tienen los mandamientos. La revelación primera que Jesús quería que el joven rico entendiera eran los mandamientos que Dios ya había establecido. Primeramente, tiene que haber un orden. Dios estableció el orden. Están los mandamientos. Dice el joven rico, todo lo he guardado. Una vez más, Jesús conoce el corazón, conoce la intención del corazón, porque dice la palabra, ¿quién conoce el corazón del hombre? Sino solamente el Creador. Amén. Jesús es Dios, en forma humana, encarnado. Él vino en carne, Él es Dios. Jesús es Dios. Él tiene todos los atributos de Dios. Él lo sabe todo, lo ve todo, Él es justo, Él es santo. Entonces, Él le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Fíjense, Él no solamente quiere que el joven rico se desprenda de todo, sino le quiere hacer entender que la inversión que él haga, la va a ganar en el cielo. Pero te voy a decir una cosa, el corazón del hombre es egoísta, el corazón del hombre es avaro, el corazón del hombre es incrédulo. El joven rico lo ve, después de que le dice, y tú ven y sígueme, y dice, espérate, es que mi papá me dijo que toda inversión que no me dé una ganancia rápida es una mala inversión. Y si es el cielo, me tengo que morir y ya luego voy a ver la inversión. Entonces el joven rico se entristece en su corazón. ¿Y qué es lo que hace? Se da la media vuelta y se va. ¿Quería heredar la vida eterna? Una vez más hay una falsa humildad. Una vez más hay una falsa humildad porque él piensa que acercándose a Jesús y haciendo referencia a Él como si Él es bueno, va a poder conocer más de Él y entonces va a heredar la vida eterna sin necesidad de hacer ningún tipo de sacrificio. Lo que el joven rico quería era un beneficio sin ninguna obligación. Era lo que el joven rico anhelaba en su corazón. Pero el corazón del hombre no es el corazón de Dios. Y muchas veces el diablo, escúchame lo que te voy a decir, el diablo nos va a hacer creer que la bendición que estamos recibiendo en el lugar donde estamos invirtiendo más nuestro tiempo proviene de Dios. El diablo es astuto. Se engañó a Eva y a Adán en el huerto, en la misma presencia de Dios. Se engañó a los ángeles, dice la palabra de Dios. Que si Él engañó a los ángeles, ¿cuánto más no tendremos que estar nosotros atentos? Y entonces desarrolla una falsa humildad en nosotros. Y buscas a Dios. Y vas los domingos a la iglesia. Dios ama que vayas a la iglesia. Oras de vez en cuando en tu casa. Lees la Biblia a veces. Y empieza a generarse un falso concepto de lo que son las doctrinas, las herramientas, los rudimentos, la necesidad espiritual de buscar a Dios constantemente. Cuando la palabra nos enseña a velar y orar para que no entréis en tentación. He aquí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y todo lo que parezca a Dios en un corazón confundido va a ser Dios. Todo lo que parezca que proviene de Dios en un corazón egocéntrico, vanaglorioso, altivo, va a parecer Dios. Y Dios no es eso. Dios es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, aquí dice la palabra que entonces Él dice,
es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja? Y vuelvo a lo mismo, la importancia de la etimología de las palabras. No está refiriéndose a un camello, dromedario, y una aguja con las que coses la ropa cuando se te rompe. La aguja era esta puerta que estaba en el borde de la fortaleza de Jerusalén, donde solamente cabía una persona. Entonces, sí se refiere obviamente a que un camello, un animal, sí entra, pero no por la aguja, no, sino por esa puerta. Lo cual, la única manera de meterlo era arrastrándolo. Entonces, hace analogía a que si tú amas primeramente todo lo que tú tienes antes de amar a Dios, estás en idolatría. Y por lo tanto, una vez más, no puedes heredar el reino de los cielos. ¿Saben por qué tengo un conflicto con las personas que dicen que la salvación no se pierde? Es justamente por eso. Porque cada vez que voy a la Escritura y leo la palabra de Dios, me encuentro con estos pasajes. No sé qué tipo de Biblia leen, o qué espíritu es el que lo guía a enseñar eso. Pero entonces, fíjense que siempre Cristo tiene la forma de hacernos entender su palabra, haciéndonos ver que hay una recompensa para nuestro sacrificio. Nada de lo que nosotros sacrifiquemos para Dios es realmente un sacrificio. Escucha lo que te digo. Nada de lo que tú pienses que es un sacrificio es un verdadero sacrificio. Sacrificio es el que hizo Jesús. Sacrificio es el que hizo Dios entregando a su Hijo. Que tú sacrifiques 2 horas de tu trabajo para venir a congregarte, hermano, es lo mínimo que puedes hacer. Que tú sacrifiques un porcentaje de tus ofrendas y tus diezmos para el Señor, es lo mínimo que podemos hacer. Él nos da todo. A veces tenemos conflictos con eso, es porque en nuestro corazón hay avaricia. Porque somos como el joven rico, amamos más las riquezas que a Dios. Y eso no es un conflicto a primera vista, pero podemos decir, pero realmente hay un trasfondo espiritual en todo eso. En todas las acciones que nosotros cometemos, que no provienen de Dios y que pensamos que son de Dios. Vuelvo a lo mismo, el hombre piensa que sus caminos son los caminos de Dios. Algo que me encanta acerca de la sabiduría que Dios nos enseña. En Proverbios 18:2 dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Él piensa que lo que dice está bien y así se queda, cuando realmente es lo que dice la palabra en Apocalipsis. A la iglesia de Odisea es un ciego, desnudo, desventurado. Así ve Dios al necio, así ve Dios al que piensa que sabe todo, lo ve como alguien necio, como alguien desnudo, como un pobre desventurado, que piensa que me pueden enseñar. Fíjense lo que dice el Proverbios 10:18, dice: el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Y el otro, el necio, desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. A veces tenemos conflictos con los hijos también, ¿verdad? Es que ¿por qué es así? ¿Cómo fuiste tú de hijo? Es un pasaje, un principio bíblico. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Tenemos que aprender a dar honra a Dios, a que nuestra casa sea un lugar de adoración para Dios. Si en nuestra casa hay más conflictos, gritos y problemas que la palabra de Dios gobernando ese lugar, tenemos un conflicto entonces.
primordialmente. ¿Qué necesitamos? Humildad. Repite conmigo, necesitamos ser humildes. La humildad nos lleva a recibir corrección. Hay gente que no le gusta tomar consejería porque siente que lo van a regañar. ¿Por qué? Porque no hay humildad en su corazón. Vuelvo a lo mismo, hay una falsa humildad. Y dice la palabra que al necio le complace su forma de ver las cosas, pero todo lo hace darle de su propia opinión. No hay verdad en la boca del necio. Entiendan esto, porque la verdad está en la boca del sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el respeto, es la obediencia. Una vez más tengo que repetirlo como cada domingo. Jesús no tenía el favor de su Padre porque fuera el Hijo. Jesús tenía el favor de su Padre porque aprendió la obediencia por medio de su temor reverente. Quiere decir que él obedecía a Dios y Dios le honraba por su obediencia. No porque dijera, yo soy el Hijo de Dios, hables mal. No. Porque Jesús oraba, Jesús ayunaba. ¿Sí o no? Jesús iba a la sinagoga, enseñaba, discipulaba, evangelizaba. Jesús sanaba, ocupaba los dones. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia moderna? Ya no le gusta nada de eso. Ya a la iglesia ahora ya no le gusta nada, ya no le gusta leer la Biblia, ya no le gusta orar, ya no le gusta ayunar, ya no le gusta nada de eso porque se vuelve una iglesia conformista. Piensan que la salvación es solamente aceptar a Jesús en tu corazón y ya está. Y hay un problema ahí de teología muy importante. Hay una falta de discernimiento de espíritu muy importante, porque ya el Espíritu Santo no vive en nosotros. Queremos que el Espíritu viva como nosotros queremos. Queremos dominar al Espíritu y no que el Espíritu nos domine a nosotros. ¿Y qué creen? Así no funciona. Una vez más, hay una falsa humildad en nosotros, hay una falsa verdad, somos engañados. Por eso la iglesia de Pérgamo tenía este gran problema, guardaba la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Es esa, la idolatría. Es esa. Poner otras cosas en el lugar de Dios. Antes, fíjense, yo recuerdo cómo fue mi proceso, y a mí venir a la iglesia entre semana me costaba mucho. Yo quería venir a tocar el domingo y ya está. No pasa nada. Y yo no veía los miércoles necesarios, ni los otros días de actividades necesarias. Yo decía esto, y el sábado, si hay sábado de jóvenes, qué bueno. Si no, mejor para mí. Estoy siendo sincero, porque si miento aquí, si digo, no, yo siempre fui así, me voy a ir al infierno. Es mejor no miento, hermano. No sé usted si se quiere ir o no. Entonces, de repente Dios tiene que entrar en mi corazón y empezar a transformarme. Y lo primero que me hace darme cuenta es en qué invierto mi tiempo para buscarle. Si mi tiempo lo estoy invirtiendo, y yo amaba el fútbol. Dios sabe que ese era mi ídolo. Estaba en el monte, aquí estaba arriba, el fútbol. Es más, nomás creo que 2 veces he contado este testimonio, pero un día, de las primeras veces que ya empezaba a venir al servicio de los miércoles a participar, terminé de tocar y me fui a jugar un partido. Así, literal, me bajé, me metí al baño, me cambié y me fui. Me cambié aquí, imagínense. Qué pecador era. Qué pecador sigo siendo porque sigo pecando. Pero me da mucha curiosidad que mientras estaba en el partido, de la manera más inexplicable, la pelota vino hacia mí de una forma muy brusca, subió literal, no como aquí fue al revés, dice la palabra que el aceite desciende de la cabeza a los pies, aquí subió la pelota de los pies a la cabeza, así. ¿Cómo? No sé, simplemente la pelota empezó a rodar y literal así. Yo hasta vi cómo la pelota empezó a hacer así, y de repente cuando agaché mi cabeza me hizo así. Y yo me acuerdo que yo cerré el ojo y me quedé así un rato. Y agarré y empecé a sentir un ardor impresionante en el ojo derecho, todavía no se me va a olvidar. Y en eso me salí, o sea, en pleno partido, eran cuartos de final. Y se me queda viendo todo, ¿no? Como esto está loco, ¿por qué se sale? Somos uno menos. Y de repente agarro así y le digo, Dios mío,
cuando lo abro y me echo agua, empecé yo a ver como agua. Y dije, es el agua. No, se me había, ¿cómo se llama? Rasgado la retina. Tengan cuidado con lo que oran. Yo le dije al Señor, quita todo lo que me sea obstáculo para buscar tu integridad. Ese día casi me quita el ojo. Y ahí entendí cuando dice la palabra que es mejor vivir tuerto, manco o cojo al reino de los cielos que completo al infierno. Fue una experiencia, nunca se me va a olvidar. Esa experiencia, pregúntenme cuándo volví a salir un miércoles del servicio para el nuevo grado. Las veces que he tenido que salir de aquí del servicio porque tengo que ir a hacer alguna situación muy extraordinaria, pero aprendí la honra del lugar donde estoy. Si le voy a entregar a Dios mi tiempo, se lo voy a entregar como debe de ser. No le voy a entregar migajas. David dijo, no daré sacrificio que no me cueste. ¿Por qué voy a andar sacrificándole a Dios cosas que no me cuestan? ¿Saben por qué Jesús se enoja cuando llega al templo y están estos mercaderes llenos de lugares de palomas? Esos lugares llenos de animales. ¿Saben por qué se molesta Jesús? Porque ese era un negocio que se hacía constantemente. Gente venía, compraba los animales, los engordaba, hacía la función que tenía que hacer la persona que iba a llevar su sacrificio. Y la otra persona nada más iba y compraba sin ningún esfuerzo y ofrecía. Entonces Jesús ve y dice, ¿en qué se ha convertido mi casa? Y a veces esas personas somos nosotros. Esa persona eres tú, esa persona es la que tienes a un lado, que quiere venir a la casa del Señor sin ofrecer ningún sacrificio que le haya costado. Y eso es un pecado. Y van a decir, ay, ya le pones pecado a todo. Ya hasta respirar es un pecado. O dice la palabra del Señor que si respira donde no debe respirar, es pecado. O si está respirando el humo del cigarro en un antro, ¿no es pecado? Recuerden bien lo que la palabra nos enseña. Las malas conversaciones. ¿Qué hacen las malas conversaciones? Corrompen las buenas costumbres. Mucha gente se deja guiar. Es triste. Es triste saber que mucha gente se deja guiar por otras y así pierden su vida. Porque piensan que eso es agradar a Dios. Pero no, eso no es. Fíjense aquí lo que dice la palabra del Señor. Abran sus Biblias, ya las tenemos abiertas. Marcos 10:45, rápidamente. Marcos 10:45. El joven rico nos enseña que el hombre muchas veces sí quiere seguir a Dios, pero quiere seguir a Dios como él quiere. Eso nos enseña esta parábola. El hombre rico quiere que se haga la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Entonces el joven rico representa a todas las personas que quieren hacerlo de esa manera y que pretenden hacernos creer a los demás, porque yo siempre lo he dicho, solamente pretenden que nosotros creemos lo que dice. Pero gracias a Dios porque nos da discernimiento. Yo muchas veces la gente se me acerca y me dice, ay Gabriel, y yo nada más lo escucho, analizo y callo. Porque por sus frutos los conocerás. Yo a veces hago o dejo que piensen que yo creo lo que me dicen, pero yo simplemente oro a Dios y digo, revélate a Él de verdad. Revélate a esa persona que realmente te conozca, porque realmente está muy lejos de saber quién eres tú. Por los simples frutos yo me doy cuenta realmente quién tiene una comunión con Dios y quién no. Y no es porque seamos jueces, sino porque el mismo Espíritu dice la palabra que nos confirma quiénes son hijos de Dios.
dice la palabra en el 45, dice, bueno, voy a ver desde el 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué estoy predicando de esto? ¿Por qué tengo que hablar del joven rico? Porque la iglesia está procesando una transición. La iglesia está viviendo una transición. Está viviendo una transición de un cambio generacional. Y la iglesia necesita servidores. Gente humilde. Que realmente reconozca que no está viviendo una vida cristiana. Que reconozca que no lo sabe todo. Que reconozca que necesita servir a Dios. Que reconozca que el sacrificio que le entrega a Dios no es un sacrificio en vano. Pero sobre todo, que entienda su posición. Porque hay gente que quiere el poder para servirse de Él. Y el poder no es para servirse de Él, sino para servir a los otros. Y yo estoy hablando de una posición donde yo nunca he sentido que tenga poder. Para nada. Al contrario. Si hay que limpiar los baños, yo vengo a limpiarlo primero. Si hay que hacer algo, yo lo vengo a hacer primero. Porque somos el ejemplo para los demás. Los demás van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Si tú le dices a tu hijo, compórtate, pero tú no te comportas, ¿de dónde está el ejemplo? Busca a Dios. Si tú no lo buscas como debe de ser, ¿quién es el mal ejemplo? Hay veces que los hijos agarran a los papás. Qué triste. Qué vergüenza. La palabra del Señor dice, instruyan en su camino. No dice, hijos, lleven al padre a la iglesia, lleven a la madre a la iglesia. Hijos, hagan que los papás oren. ¿Ven cómo el orden del factor sí altera el producto? Y luego, ¿por qué no somos bendecidos? ¿Por qué tenemos esto? Por eso. Porque no hay realmente una comunión con Dios. Y al no haber una comunión con Dios, no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Y ahora sí, todo lo que escuchemos y se parezca a Dios, va a ser Dios. Y más porque luego nos gusta llenarnos de predicaciones en la semana de internet. No lees ni la Biblia, no oras, no ayunas, pero te andas comiendo todo lo que ves en redes. Esa cabeza está más confundida, hermano. ¿De dónde crees que nacen las herejías? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Una vez conocí una persona que me dice, no, es que yo me congrego en línea. Me imagino que cuando te sientes mal, el pastor viene de Houston y ora por ti. ¿Verdad? Es gente cómoda. A la gente ya no le gusta congregarse, a la gente ya no le gusta orar, a la gente ya no le gusta nada de lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Ya eso está obsoleto. Y ahora la modernización es comentar en un en vivo en Facebook y alguien va a orar por mí, ¿verdad? Ahí voy a poner oración por tal, ¿verdad? Estás cocinando y está la oración ahí, ¿verdad? Nos volvemos idólatras. Le tenemos bastante fe a lo que hemos escuchado, pero no le tenemos fe a Dios. La pregunta de Jesús hacia los discípulos es: cuando el Hijo del Hombre volviera, llegará a la tierra. ¿Saben a qué se refiere con eso? Le está diciendo: cuando yo regrese, ¿van a estar trabajando o van a estar de flojos? Esa es la pregunta, no hay más. Esa es la pregunta, no hay vertientes, es directa, rasante, es al corazón. Cuando el Hijo del Hombre vuelva y hará fe en la tierra, ¿estarán trabajando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán dormidos? ¿O harán como Pedro cuando Cristo fue al sepulcro y regresó a las redes? Esa es la pregunta de Jesús. Vuelvo a lo mismo, no es vivir un pseudo cristianismo, es ser cristianos. Y ese sería el conflicto.
Porque para poder ser servidores necesitamos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a mí mismo. Yo no puedo tener una sensación de servicio si yo no me amo a mí mismo, si yo no amo a mi prójimo y si yo no amo a Dios. Y principalmente si yo no amo a Dios. El servicio es algo que nace de un corazón agradecido, de un corazón arrepentido. Y fíjense que algo que les puse ahí en la presentación de introducción del discipulado de membresía es, el punto elemental es, más que miembros, ¿qué es? Servidores. Y se va a escuchar feo, pero miembros ya no queremos. El Señor quiere servidores. Dice la palabra, oren al Señor de la mies para que envíe trabajadores, obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Perdemos el tiempo, hermano, cuando nada más venimos y nos sentamos en la silla y nada de lo que escuchamos lo ponemos en práctica. Créanme, tenemos la cabeza. ¿Alguna vez tuvieron hijos, no? Y de repente hubo una vez en la tele que pasaran Pinky Pinky Doo. Pinky Pinky Doo era abajo, Pinky piensa, y la cabeza le empezaba a inflar esa niña. Y tenía un cabezón, hermano, que parecía un globo de esos aerostáticos. Y hay muchos en la iglesia que tienen un cabezón, que tienen la cabeza tan grande que les pesa para caminar. Y por eso no hacen nada. Y me da mucha risa porque luego una vez alguien me dijo, ¿por qué dices que el que no sirve, no sirve? ¿Entiendes la palabra? Eso la palabra nos lo enseña, no lo estoy diciendo yo, no me lo saco de la manga. Jesús lo mostró. Es necesario empezar a hacer las acciones por las cuales Dios nos llamó a servirle. No ser como el joven rico, ser idólatras. No, ya dejen eso a un lado. Créanme, Cristo viene pronto. El primer mes, enero, hablamos de la escatología, hablamos de la venida de Cristo, hablamos de las revelaciones. ¿Por qué creen que Cristo quiso que habláramos de ello? Porque Cristo ya viene. Dice Apocalipsis 24, vengo en breve y mi galardón conmigo y recompensaré a cada uno conforme a sus obras. Hay que tener temor de eso. Pero si la iglesia está durmiendo, si la iglesia no está actuando, si la iglesia no está obrando, si la iglesia no le importa nada, es indolente, ¿qué creen? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué vaya? Esa es la pregunta, ¿qué va allá? Ayer tenía una reunión con los jóvenes, ya establecimos el comité juvenil para ya empezar a trabajar. Porque es necesario empezar el año trabajando y hacer las cosas como deben de ser. Y llamé a los que he visto que se han estado aplicando y le han estado echando ganas, porque también tengo otros chicos que están sirviendo en el altar y es también importante dejar también el espacio en el altar. No hay que saturar, hay que aprender a dosificar a cada uno, ¿verdad? Pero los que estaban en la reunión de jóvenes, yo se los decía, si nosotros no hacemos nuestra labor, nosotros somos el futuro. La iglesia de jóvenes, bueno, yo un poco menos ya, ya estoy en los 30, pero los adolescentes y los jóvenes que se van levantando son el futuro de la iglesia. Y doy gracias a Dios porque esta iglesia, gracias a Dios, ha ido creciendo en jóvenes, ha ido creciendo en adolescentes y niños. Gloria a Dios. Y va a ser más. Amén. Pero la importancia que tiene este sentido de trabajo es, yo les decía, si alguno cree que no es lo suficientemente capaz para cumplir las cosas, y si van a necesitar que yo esté atrás de ustedes para cumplirlo, levante la mano y retírese en este momento. Me quedé solo, ¿no es cierto? Y yo estoy honrado por la vida de ellos, porque yo confío en ellos. Digo, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero yo confío porque he visto los frutos. Y yo les decía, la intención de trabajar es
que crezcamos, porque niños, adolescentes y jóvenes, si llegan a la iglesia, traen adultos. Y si los adultos y toda la iglesia trabajamos, y las mujeres y los varones trabajan, y traen personas, y traen adultos, traen papás, los papás traen niños, traen jóvenes, traen adolescentes. Eso es un ministerio integral. Y no nos llamamos ministerio integral. Pero la importancia de amarnos los unos a los otros. Acércate a que tienes a un lado el domingo y abrázalo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿No estás triste? ¿Te sientes mal? Siéntete bien. Nosotros te amamos, abrazarnos los unos a los otros, procurar el amor fraternal, que dice la palabra que es el vínculo santo, el ósculo santo. Cuando el apóstol Pablo dice saludar el ósculo santo, se refiere a eso, al amor que le entregas al... Miren, me da mucha gracia y me da mucha felicidad saber que hay gente que cuando llega a la iglesia el primer comentario que tienen es: me sentí en casa, me sentí amado, me sentí importante, me sentí recibido. Porque esa es la intención de la iglesia. La iglesia es una familia, es un cuerpo. Y cuando nosotros hay un eslabón débil en el cuerpo, no todo el cuerpo se enferma. ¿A poco si te da gripa, nada más te duele la nariz? Te duele todo. Hermano, ¿te has pegado en el dedo chiquito del pie? ¿Qué no siente la punzada de aquí? Así es el cuerpo, necesita sentirse completo. Mira que tienes a un lado: necesito servirte y que tú me sirvas. Y dile: y ambos necesitamos servir a Dios. Ya, práctico. Te sirves al hermano, el hermano te sirve a ti, y ambos sirven al Señor. Créanme, esto es elemental, doctrina elemental. El que ama a Dios te sirve. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia? Amar sirviendo. Mientras amamos, yo te sirvo, porque el servicio es el símbolo del amor. Me encanta cuando Jesús entra por la casa de María y Marta está y Marta está dándole vuelta a los frijoles y está palmeando la harina. Y de repente se queda viendo, y María está a los pies de Jesús y agarra y se lo vierte en los pies, y agarra sus cabellos y enjuaga los pies con el cabello, y ahí está. Y Marta está así, porque se acaba de echar el aceite, acaba de echar con lo que iba a ser el pan, y acaba de echar el incienso, la mirra, todo. Y se le queda bien y ve a Cristo, que Cristo está así con el pie. Y se le queda bien y le dice: Señor, ¿por qué no la puedes trabajar? Yo estoy como esclava. Y esta, ahí está. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Marta, afanada y turbada. María ha elegido la mejor parte. ¿Qué parte es la que has elegido tú? Pregúntate. ¿Qué parte elegiste? Digo, parece básico, ¿verdad? Pero no hay un gran misterio dentro de eso. Estamos afanados, turbados, y se nos olvida que Dios es nuestro proveedor. Yo en la semana estaba generando todo, créanme que trabajo en hacer todos los planes, y estoy haciendo, y la pastora me marca y se fue de viaje y me dice: oye, que no se te olvide lo del discipulado, y checa lo de la agenda, y ten la junta, y haz esto. Y de repente me habla, es un torbellino cuando me habla, me empieza a pasar todo, y estoy yo, sí, estoy anotando, y me dice: bueno, te veo el lunes, y digo: 4 días.
Y luego me habla el viernes y el sábado, ayer me habla en la mañana y me dice, hijo, se me olvidó decirte tal. Y me dice, y ya te agendé para que vengas a Tuxtepec, ya te agendé. Y el viaje de misiones, y el yo, Señor, suéltame tantito. Y luego digo, no soy cobarde. Y ya agarro y empiezo a anotar y le digo a los chamacos, nos vemos ahorita a 3:30 y vamos a tener esta reunión. Y llego a la casa y empiezo a escribir lo de hoy y luego lo de la semana que viene y el discipulado de liderazgo. Y cuando termino el día, no me siento cansado, porque realmente estamos haciéndolo para la gloria de Dios y Dios nos sustenta. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, si aún todo lo que hago es como trapo de inmundicia, entonces vuelvo a lo mismo, necesitamos entender que nuestro corazón debe ser de servicio para el Señor. El corazón agradecido sirve. Y eso es lo que tenemos que quedarnos. Porque si no, iglesia, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué queda de nosotros? Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y nuestros bienes son para la honra de Dios. Lo que tenemos, mucho o poco, es para la honra de Dios. Jesús vio con agrado la ofrenda de la viuda. No quiere decir que Jesús vio con agrado que haya dado poco, sino dio todo lo que tenía. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la viuda llegó a su casa y no tuvo que cenar? La viuda llegó a su casa y tuvo un festín, tuvo un banquete, como la viuda de Sarepta, cuando le metía la mano al cántaro y seguía saliendo, y seguía saliendo, y seguía saliendo harina, y seguía haciendo pan. Y antes de que Elías llegara, esa mujer dijo, nada más me queda para hacerle un pan yo, y mi hijo, y morirnos. Pero la fe que tengamos es la diferencia de lo que vamos a recibir. Yo he aprendido a tener fe en el Señor y decir, yo confío en ti, tú me vas a dar conforme a tu voluntad. Y en algunas temporadas he tenido mucho y hemos tenido mucho, y otras temporadas no hemos tenido tanto, pero en todas ellas Dios siempre nos ha sustentado. Amén. Porque la palabra nos los enseña. Años han pasado, siglos han pasado, generaciones han pasado y no hemos visto justo y su simiente que bendiga el Padre. Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando. Amén. Entonces, iglesia, debemos de ser servidores. La intención de que podamos crecer en esto es que nos hagamos servidores. Somos sal de la tierra, somos luz de la tierra. Es nuestro trabajo, salar y iluminar a las personas. En el servicio constante, tenemos actividades de mujeres, aunque sea una vez al mes, ven. Hay cosas que luego te guardas en tu casa, no quieres contarlas, ven, descárgalas delante del Señor. Hay reunión de varones, asiste. Está en la reunión de los jóvenes, ya este sábado tenemos reunión. Ya empezamos a trabajar con el proyecto de jóvenes. Invito a que manden a sus hijos. A veces los castigan a los hijos con la iglesia. Qué mal castigo, hermano. Si lo que necesitan es la iglesia. Hace muchos años conocí una persona que a los hijos, no, es que se portó mal, ya no fue a los sábados de... ¿Saben qué pasó con ese niño? Lo mataron. Empezó a juntarse con amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, empezó a vender droga y le terminaron quitando la cabeza.